Muy buenas, militantes de los videojuegos, bienvenidos a Disco Elysium para un canal más de videojuegos. Quiero ver que... Wait. Que esto esté bien. Está bien. Bien. Bueno, vamos a empezar una nueva partida acá. La verdad que no sé qué arquetipo elegir. Hoy estuve probando, el otro día estuve probando el juego a ver qué tipo cómo era. El primer minuto, el primer diálogo y tal. No entendí bien cuál. Ah, este dice continuar, mirá, porque ya lo arranqué, pero en realidad yo borré la partida guardada, interesante. Después tenemos el perfil intelectual, emocional y bruto. No sé qué conviene ser, si inteligente y insensible. Muy receptivo pero inestable. Muy bruto, interactúa con el mundo mediante la fuerza física. Es eficaz pero más tonto que una piedra. Tiene 1 de inteligencia, 2 de psique, 5 de condición, 4 de motivación. Este tiene 4 de motivación, ¿es esto? Motricidad, perdón. 2 de constitución, no es condición, psique y 5 de inteligencia. Enciclopedia, mundo interior. Ah, tiene la habilidad. ¿Me dice lo que es? Ah, no, el continuar no. El continuar es como continuar con este perfil. O sea, no puedo crear uno personalizado, pero en realidad quiero jugar con uno de los ya precreados. Capaz que voy a ir con emocional. A ver, este tiene 4, 2, 1 de inteligencia y 5 de psique. Me gustaría que este sea como el punto medio en realidad, que no sea tan psique y sea un poco más como el equilibrado, que ese sea el perfil. Ver que el intelectual. No sé por qué me llama más la atención lo intelectual. Ah, comenzar. Cerebro reptiliano primitivo. Esto me re llamó la atención cuando lo arranqué a jugar. You're conscious from hence in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Yo no entendí estos diálogos iniciales, la verdad. Never. Nunca jamás de los jamases. Never, ever, baby. La voz del personaje, del protagonista. Ah, no, esto es la voz del loco, cambió. La voz del cerebro reptiliano primitivo. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Contenido libre de ex mujeres. An awareness creeps up on you. Sistema límbico. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful, a ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat thing. Ex-love, ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you've suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me through the abyss of pelagic zone. Alon, sí. No me sueltes jamás. Es que no entiendo el propósito. No sé qué elegir porque no entiendo el propósito de esto, pero bueno, ojalá que no afecte mucho el juego porque no entiendo qué estoy eligiendo. Do you really? Sí.
like it if I told you what was back there? Why'd you think you had to bludgeon yourself into oblivion? Or did you not sense yourself marinating? Poured so much on yourself, got a bit carried away, did we, Chef? A ver si me sale. There's this giant ball there. An evil apes. And the evil apes are juking it out on the ball. You're one of them. It's basically all just evil apes juking it out. You can't even make out it's a ball when you're juking it out. It's that large. Infinitesimally small. Vying for resources is just a stupid expression you picked up somewhere. The part of the presentation you want to take home with you is this. You have to beat the other evil apes in the face. Or you... Somewhere in the sore, bloated man-meat around you. A sensation. A sensation. Like a fly. Estoy tapando el diálogo, el texto. La puta que me parió, perdón. The limbed and headed machine of pain Webcam. and undignified suffering is firing up again. Ay, no, solo esto, no It quiero wants to mover las dos walk the cosas. desert, hurting, longing, dancing. Si la pongo acá, algo me dice que voy a tapar algo, pero bueno, también. Luego lo chequeamos. Perdón. En alguna parte del hinchado y dolorido amasijo de carne que te envuelve. A sensation. Música disco. No entiendo esto de tengo una cabeza pegada al cuello. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. No entiendo esto de quién soy. ¿Por qué tiene un asterisco? O sea, ¿por qué está entre asteriscos? Esta expresión no la entiendo. No sé qué significa. A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell. El sonido de los cuernos del infierno. Somehow, you know what it Opa, is. ¿eso? A caprice command. Enciclopedia. Normal, normal 10 versus tu total 12. No estoy entendiendo nada. La otra vez que hice este diálogo no me salió esto. Superada, no sé, superé algo. Y salió una enciclopedia. Y la otra vez que jugué, creo que esto de sistema límbico no salió. ¿Sabes qué es? Un carruaje motorizado Hyperx Fury. Bueno, gol. Es algo bien. Tengo que tener cuidado de no tapar nada con la cámara, nada tan importante. De última, si hay necesidad de sacar cosas, las saco. Estoy en pelotas. Hasta acá llegué, arranqué esto y cerré el juego. En pelotas, en pelotas. Estoy tapando cosas, sí. Necesariamente algo voy a tener que tapar, pero bueno, intentemos no tapar esto. A ver, pongo pausa acá, vengo para acá, desbloqueo esto y esto. Selecciono las dos cosas y las pongo un toque para arriba. Espera. Transformar, central, verticalmente. Perdón, ahí, y ahora sí, transformar. Si vuelve a salir texto de este lado, pongo la cámara del lado izquierdo. Continúa. Ok.
¿Qué es esto? Intelecto, psique, constitución. Espera, acá me dice tu capacidad de razonar. Intelecto 5, habilidad aprendida 0, ventajas por objetivo 0, ventajas por idea 0. Experiencia 0 de 100, puntos de habilidad, 2 puntos nada. Sí, que tu capacidad de influenciarte a ti mismo y a otras. Sí que más 1, habilidad aprendida 0, 0, 0, 0, todos, nada. Lo bien construido que está tu cuerpo. Y esto es motricidad, lo bien que mueves tu cuerpo. O sea que pues, esto van de la mano básicamente. Y esto creo que también, no son como dos pares opuestos. Lógica, subir de nivel. No tienes suficientes puntos de habilidad disponibles. ¿Cuánto preciso? Lógica 5. Ejerce tu intelecto en bruto, deduce al mundo. Enciclopedia. Ah, esto es lo que yo... Recurre a todo tu conocimiento. Relata hechos fascinantes. Mira. Ideal para intelectuales, cronistas y frikis de la curiosidad. Pre-revolucionarias podría salvarte la vida. Uf. A niveles altos, Enciclopedia comparte toda esta riqueza fáctica hasta un grado casi enfermizo. O sea que si subo mucho esto de enciclopedia va a tener mucha información, pero capaz que pierdo mucha psique, ¿no? Igual estoy escuchando como un típico ruido de perder la cordura. Ese ruido de crujido en el... ¿Cómo era? En el amnesia era cuando estabas quedando loco, te empezaba a crujir la cabeza. ¿Qué tengo? Tengo uno de estos y no tengo más nada, ¿no? No voy a leer todos los que no tengo porque ya veo que hay bastantes. Y tienen bastante información cada uno. Esto era lo de las habilidades, no sé. ¿Qué te dice la hora? Esto no sé qué es. Son las 8 de la mañana con 6 minutos del día 1. Salud, más 1 de salud. Carga 0. Moral, más 1 de moral. Carga 0. Ah, mira, dice, mantén pulsado el tabulador para resaltar los objetos del entorno. Ah, mira. Coger todo. ¿Has conseguido un objeto? Ah, no llegué a leerlo, vos. Fue súper rápido, me parece. O yo fui súper lento. Ah, ya se lo equipó. Pantalones de campana. Mirá. Los pantalones de campana era la vestimenta de la época. Saboire Fire. Menos 1. Saboire Fire. Más 1. Electroquímica. Apretados en la entrepierna. Empapados de meado y con manchurrones de esperma. What the fuck. Hermoso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. ¿Qué? No entiendo. Esto It es una... says whirling in rags on the aluminum. Bueno, pasa muy rápido lo de esto. No There's llega a a leer single todo. key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. Whirling in rags. The Whirling in Rags is a hostel cafeteria on the urban coast, frequented by dock workers.
Está vacío. Toque de la camisa. Estuche de cinta vacío. Magnetófono. Parece que alguien arrancó la cinta mientras sonaba la canción. No puedo correr. ¿Qué onda? ¿Me voy a mover así todo el rato? Ya se lo equipó. Spread the corpse. ¿Puedo hacer algo con esta cinta? ¿Puedo agarrar la corbata? This fan has 2 chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. ¿Cómo está ese juego? ¿Qué dice? Recién arrancamos. Vamos a ver cómo está. Ah, sigo tapando el texto, ¿no? Ahora que me doy cuenta, mirá, ahora que me hiciste mirar para acá, me di cuenta de que estoy tapando los diálogos. Vamos a desbloquear esto. Vamos a moverlo para el otro lado, que veo que no está apareciendo diálogo por este lado. Vamos a dejarlo por ahí, a ver qué tal. Sabor Fire, ¿qué sería eso? No entiendo. 58%. Esto es una tirada de habilidad básica. Ah, porque es bien de rol, de dados. Si fallas, puedes reintentarla. Pifia, éxito crítico. Accionar el ventilador, accionar la bombilla, irte. Y vamos con esto, a ver qué pasa. You reach out to grab the tie, but what's this? Fracaso. Diffuse radiating chest pain. Tu total 9. Doom comes over you. No entiendo qué es sabor Fire. Eso no entiendo qué es. Es como una entidad. Es contra lo que estoy jugando. ¿Cómo es? El Master. El Master, no sé. ¿Qué demonios? Dolor difuso en el pecho. Agarrarte el pecho es la única opción que tengo. This is bad. Feels like sharp stones grinding in your chest and keeping you from moving. Pensé que no me iba a pasar nada. Además saqué un 9. Saqué un 9, hijo de puta, 9 de 10. Y me dio un infarto. ¿Qué le pasó al personaje? For quite a long time. Still ongoing. Now is a good time to start worrying. Finally, the pressure recedes. You find yourself covered in cold sweat and trying not to move, hoping it will keep you from dying. You know what you should do. You should stop the fan and then try again. It'll get easier. Ah, me parecía, ¿no? Quería probar. You're hanging by a thread here. Escena del The blades ventilador. come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. Ah, ahora tengo más casi el doble de chances, ¿no? No puede fallar. Ah, ahora sí. Snap. It's released from the blade. ¿Cuánto saqué ahora? 13 saqué ahora, boludo, qué ratas. Lo hubiese podido pasar de una a la otra. No estoy entendiendo bien. Lo normal sería 10, yo saqué 13. Pero el loco, que es sabor Fire ese,
Saco 3. Dados 5 más 2, 7. Modificadores más 3. ¿Pero por qué dice 3? Ese sería el modificador. No entiendo. What you have in your hand is a truly hideous necktie, with 4 or 5 different patterns. The knot reminds you of a noose. A terrible mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. No entiendo qué está pasando. Tirar de nuevo para apagar las luces. The lights are off. Toda la corbata. Más 1, mundo interior, imaginación vivida. La corbata pasando un rollo llamativo. ¿Qué le pasa a la descripción de los objetos? Porque todo es tan raro. Mundo interior. Ah, esos son los pasivos que tengo arriba y los activos son como los que están más coloreados, ¿no? Electroquímica, Sabor Fire. Pantalones de campana -1. ¿Y qué es la estadística pantalones de campana? No estoy entendiendo nada. Bueno, ¿me queda algo? Me quedan los campeones. ¿Puedo girar la cámara? No. Porque se mueve tan lento también. Tengo uno solo. Es increíble. Y no me da nada. Tiene que estar por algún lado el otro, no puede ser. La ropa, así como sube atributos, también baja otros. Claro, pero no estoy entendiendo qué es... O sea, ¿qué atributo es pantalón de campana? ¿Dónde puedo ver eso? Acá. Lógica, enciclopedia, retórica, teatralidad, abstracción, visión espacial, sugestión, esprit de corps, autoridad, empatía, mundo interior, acá está mundo interior, tensión, parte de horror, acá está la electroquímica. Viaje llamado por las drogas. Más 1. Acá me dice con qué lo estoy subiendo. Constitución base me da más 2. Y por un objeto estoy teniendo más 1. Ventaja por ideas 0, que no sé qué será eso. Y habilidades aprendidas 0. Sabor Fire. Ah, eso es una habilidad también. Espera. Escalofríos, instinto, compostura, conectividad, sabor Fire, reacción. Pero acá no está lo de pantalones, ¿no? Ah, que baja con el pantalón, perdón, bien. Ventaja por objeto menos 1. Motricidad base más 4. Tengo bastante igual, más 4. Escabúllete delante de sus narices. Atúrdelos con inmenso garbo. Pero como que cada habilidad toma como una... ¿Cómo es? Personificación, ¿no? ¿O yo estoy entendiendo mal? Como que las habilidades me hablan. Está raro eso, no sé, es la primera vez que entro a esto. Es un viaje, man. Ideal para acróbatas, ladrones y fanfarrones emperifollados. No sé qué es esa palabra. Emperifollado.
Ahí va. Está bueno, esto me interesa. Además ya estoy en 4 acá, es un éxito. No me puedo subir esto. No puedo subir nada. Bien, ahora, acá hay un vidrio roto. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto camina tan lento? No voy a jugar así. Ventana rota. La ventana se mantiene en su marco hecha de añicos. A través de ella sopla un aire frío. Fácil. 9. Evaluar el daño. No, tira. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. Espera, ¿qué estoy haciendo? Evaluar la magnitud del impacto. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and larger than your fist. Una botella, capaz, ¿no? The single green shoe you found fits the hole almost as well as your foot. It would have also been heavy enough. Ah, el zapato puede ser. Pero intento renovar sub y me cobra $110. ¿Sabes por qué? Porque debes estar poniendo muchos meses, seguramente. Congratulations. You smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you could still find the other one on the balcony outside. The door to it should be outside your room. A cool wind gushes in. Your toes curl up from the cold. Ah, mira, yo me autoasigné una tarea, 80. Por un análisis. Bien. Lo que no entiendo es si... Espera, ¿y acá? ¿Esto qué es? Acá está la lista de tareas. Lunes. Encuentra otro zapato. Ah, aquí está atareado del hombre, ¿eh? Estoy dedicándome tanto tiempo acá a esto porque así aprendo bien las bases del juego y después no estoy haciendo 1000 veces. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mejor ir lento al principio y... A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Was this not the same Elo that founds empires and lays waste to cities, virile, uncaring towards the little things? Probably not, no. Hot water sprays from the faucet's base, and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the vague impression of a man. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. ¿De verdad nada? Really, all recollection of the person you are, the people in your life, and even the world you're in has drowned in a sea of blood alcohol. This was no mere night of drinking. It was a deluge of world-ending proportions. ¿Pa? As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. No me digas que voy a romper el espejo, me voy a cortar y me voy a morir. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Mira.
Yo creo que me debería ir, pero quiero ver qué pasa si me veo. Yeah, there is definitely something wrong with it. Where to even begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's like there's an upholstery of alcohol underneath your skin. Desempañar el espejo, bro. No puedo. Esa es mi cara, Gil. La cara de... Destruido la Chaffee, bro. You have no idea who this thing is, do you? Es el rastro de un halcón en fase Too late. terminal. You clearly have rigor Muy mortis on your terminal. face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Sin más. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. Oh my God. You can't stop. It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face and now it won't come Es off. increíble este juego, boludo. El espejo me habla. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Una boca. Puede ser este o superestrellato. You should Había check dicho yourself algo for a de que pulse, era superstar. superestrella. From here it looks like a cadaverous spasm. A ver del bolso. You find no sign of life on your swollen neck. However, putting your hand on your chest reveals an irregular heartbeat. A ver qué You pasa. appear to be alive. For now. Gané experiencia. ¿Por qué gané experiencia? No entendí. Imposible. Es imposible. Es tipo, bro, no lo hagas. Y esta es posible igual a... Vamos, 50-50 me gustan los 50-50. Pierdo igual, Like the rest of you, it comes from a bad place, somewhere in the past. That's all Pongo you un mes. know Qué raro, for now. bro, ni idea. No he acertado los dos que voy haciendo por ahora. 2 hechos, 2 perdidos. Esta no la voy a hacer. ¿Qué había encontrado? La camisa. Sugestión. Olor desagradable. Ah, me dice por qué sube y por qué baja. Apretados en los músculos. Excelente. Ok, acá entro. Esto es el espejo, ¿no? Sí. Bueno, no puedo creer que se mueva así de lento al principio, boludo. Esto desmotiva a cualquiera, boludo. Ah, acá hay otra puerta, esperá. ¿Qué es esto? No puede ser una puerta para salir. ¿Quién tiene la puerta para salir en el del... Está trancada. No puedo usar esa llave.
Es que ni siquiera me dice lo que es. Cuando aprieto clic derecho gira algo en mi cabeza. No sé qué es. ¿Cómo salgo el balcón? Ah. Ah, me puedo mover con WASD. La puerta del balcón no está por acá ni en pedo, ¿no? No. Vamos a salir. Con un zapato medio muerto estaba prácticamente. Ah, ahora camina, mirá. ¿Qué es esto? Dinero. Coger todo. 0.40 reales. Hello, officer. Estamos todos medio la misma, ¿no? The young woman raises a cigarette to her lips. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. A silver jumpsuit falls off her like scale armor, sparkling. This is the sparkle of too many nights out on the city. Abstracción. No. Because you're a police officer, sir. I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. You've been here for 3 days. On official police business, no less. Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. 3 días de alcoholizarse, entonces. You have no doubt about the drink. Lógica. But do you strike yourself as a tight-lipped drunk? She must have heard something. Kupriskinima. Cero, o sea, 3%, es imposible. Could it be because of the drinking? She hasn't had time to put her makeup on. This is her morning cigarette. She looks tired, her beauty waning faster than it ought to at her age. Kupriskinima. No sé qué es eso. She nods. There's a mercenary out back. He's been hanged. The body has been there for a week now. The locals probably got tired of it and called the cops. I didn't mean to overwhelm you with information. You seem a bit lost, officer. Don't be so harsh on yourself.
They let almost anyone be a police officer. Y vos sos suave conmigo. Of course. Be careful, officer. They don't like the police around here. Okay, lady. Lady. Chao, queridos. Yo me meto un poco en el personaje. Me hago un cuchito. Something stirs in you as she's about to go. Call it an instinct, a need. The need to ask questions. It's like you said the words a million times before. She looks back at you, a light glinting off her eyes. Yes? Fa. Algo me dice que solo le puedo hacer una pregunta. Y tengo que elegir qué quiero saber. ¿Por qué odian a la policía? ¿Por qué estoy aquí? ¿En qué año estamos? Si escuchó algo anoche. Vamos con si escuchó algo anoche, en There was particular. the usual ruckus. Habitual. Loud disco music. Se encoge de hombros. ¿Quiere decir que miente? ¿Tu de visita? I couldn't say. It's impossible to hear people speaking from over here. Dime otra cosa. Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestration prime among them. Ostentatious. No entiendo ni los nombres. Oh, that. Yeah. Bien. Whoa. The less said about OO, the better. Ok. Oh, oh. OO were huge where I come from. I was very young then, of course. Like 7. Life gets hard, but we go on. Suena más difícil mayormente, ¿no? I don't know about that. At around 2 o'clock, disco stopped, and there was a change of pace. A slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. Some of the time, you were yelling along to it. Yes, there Bien. was a church in Gran there. experiencia. A really small church. Like the smallest, saddest church in the whole world. It was about that. And also, that it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself is very quiet and soft, but you sounded like a Herido. winded boar, sir. It was hard to understand what you were singing on top of it. Yes. It was very cool. Very cool. It's impossible to say whether she's being Retórico. sarcastic or really means it. Ah, para mí estaba siendo sarcástica. Then you started screaming and trashed the place. No, no le voy a decir eso. ¿Estás seguro? A window was smashed. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real destructathon. There was screaming. Then I think you passed out. Me enorgullece escucharlo. There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I may have misheard, but it was sort of memorable.
I went out Vos, que estaba afterwards. súper atenta la loca a lo Everything que was hacía el quiet by vecino. then, around 4 or 5. And that was it. 4 o 5, o sea que durmió 3 horas nomás el hijo de puta. ¿No? Son las 8 de la mañana, sí, está bien. You're in a hostel, sir. Eso ya lo sabía igual dónde estaba, ¿no? We are in Revachol. Rebachol. Revachol is the disgraced former capital of the world, divided into zones of control under foreign occupation. Half a century after a failed world revolution, she is central to our moment in time. Bien. Yeah. The dock workers are pretty cocky. They think they're police enough. At least here on the coast. I can't say about the rest of the city. It's 51. The current century? Centuries don't have numbers. They have names. And this is the current one. Civilization has existed for 8,000 years, sir. You're right. There is nothing funny about civilization. It's 51. Yeah? Glad to have been of assistance. Intentaba entrar a una habitación, ¿eh? Perdón, tenía un mensaje de WhatsApp. A second. Anything a man can do. I am so excited to finally be here. You are going to love it. Feminism has done so much for women. Do tell. No more aprons, first of all. Oh, do we finally have a butler to cook for us? Oh gosh, no, you'll just eat pre-made greasy crap. Welcome to 2022, where you can do anything a man can do. I am so excited to finally be here. You are going to love it. Feminism has done so much for women. Do tell. No more aprons, first of all. Oh, do we finally have a butler to cook for us? Oh gosh, no, you'll just eat pre-made greasy crap out of a bag on your way to and from work. Suppose that sounds convenient, so I get to work outside the home? Totally. You get to sit in a cubicle all day while you stare at a computer screen, chugging coffee. So liberating, right? I suppose. I'm at work all day. Will we finally have a Rosie the Robot maid? No. You'll still have to do all the cleaning. That's what your weekends are for. Cleaning and laundry. Oh, and errands and yard work. Wait, so I have to work full-time plus still manage my home full-time? I mean, you want to have it all, right? Okay. But what about my husband? Is he amazing? What? No, you're not married. You live alone with your cat. What? You do date, though. A lot. You can just have sex with whoever, whenever you want. That sounds kind of gross, actually. Just pick them off of this app. What about pregnancy? Oh, there's this magic pill you take. Totally wrecks your hormones, but keeps you from getting pregnant so you can, knock some boots. The pill is magic? Well, it's mostly effective, but don't worry. If by chance you do get pregnant, you can totally just kill the baby by having an abortion. Why would I do that? So you can get back to work. Duh. Someone has to fill that cubicle space. Okay, am I at least happy? I mean, yeah, as long as you don't skip your antidepressant pill. Another magic pill. Gotta cope somehow. I think I'll just stay here. Get to have purple hair.
Vamos a ver si encontramos algo más por acá. ¿Hasta dónde me llega? ¿Cómo puedo cambiar las pistas? Acá, espero encontrar mi zapato. El otro zapato! Ahora tengo los dos, papá. Ah, claro. El sabor este que era... Ahí va, era como la agilidad, digamos, ¿no? ¿Qué es esto? There they both are. Two identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin, reunited on your feet. Bien, hice una Like misión. two baby crocodiles. ¿Cómo me quedan? It's pretty clear a normal cop is not what you are. Típico. ¿Cómo me quedan? Good, they're Me la he balanced. recuperado. Healthy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Son lo único bueno que tiene. Espera, y había otra cosa acá, ¿no? Esto, ¿qué es esto? Salobre, ¿qué es salobre? Acá hay algo. Te provoca náusea. Bueno, vamos para adentro, ¿no? Ah, acceso out. Ah, mirá, nada tenía, muchas gracias. Obviamente, ¿no? ¿Y puedo desplazar la cámara? Está, no. No puedo ver más allá de lo que veo. ¿No puedo verlo? Si me voy para acá. Esto está en amarillo y esto en verde y acá en blanco. No sé cuál es la diferencia, pero bien. Muchas gracias, Elías, por los consejos, ¿eh? Hasta el lugar donde me estoy quedando, aquí hay una señora, un par de lugares, coso, cheto. Son las 8:40 del día 1. Esto, 0.40 debe ser la plata, ¿no? Pues es lo que agarré. Estas son las manos, si tengo algo equipado. Esto no sé qué es. Está la libreta de misiones, el equipaje, las habilidades. Tengo experiencia, pero no sé si subí de nivel. No veo dónde estoy acumulando la experiencia, digamos. Acá hay un menú. ¿Qué es esto? Buzz. Ah, esto es lo de la radio. Ideas. Las ideas activas alteran las opciones de diálogo. La unificación es obtenida por ideas diferentes entre su periodo de investigación y finalización. Herramientas. Puedes usar sustancias durante los diálogos. Las herramientas son sensibles al contexto. Equípalas antes de usarla. Ok, tiempo. El tiempo avanza al seleccionar nuevas opciones de diálogo. Leer libros hace que el tiempo avance más rápido. Tareas. Gana experiencia explorando o completando tareas. Subir de nivel te otorga puntos de habilidad. Puntos de habilidad. Asigna puntos para mejorar habilidades, desbloquear u olvidar ideas. Bien. Y después, tiradas de habilidad. Las tiradas de habilidad básicas se pueden reintentar. Explora otras opciones o sube de nivel para intentarlo de nuevo. Las tiradas de habilidades críticas son permanentes. Bien, eso es importante. Acá tengo, perdón. Acá tengo 1, 2, 3, resaltador de objetos con el tabulador resaltador, ¿no? Esto debe ser como el inventario, ¿no? Sí. El 1, el 2, el 3, bla bla bla. Selección rápida con la T. No, perdón, selección rápida con el 3, ideario con la T, C, hoja de personaje, pulsa espacio para continuar, el ahí inventario, J diario, F1 ayuda, guardado rápido, cargado rápido y el menú. Bien, el principal, se abre la salud, me dice algo, +1 de salud, carga 0, moral, +1 de moral, C era lo del personaje, ¿no? Sí. Perdón, a ver si me olvidé de algo más. T ideario. No entiendo lo del ideario, pero después lo voy a descubrir. El F5 fue el botón que más usé. El F5, guardado rápido. Bien. Voy a hacer un guardado rápido. Ya que estamos.
Bien, acá ya tenemos más personajes. ¿Yo dónde estoy? Ah, estoy a aquel lado. Está haciendo como una panorámica. Ah, todavía no lo desbloqueé. Muchas gracias. ¿Qué hay acá? Es el atril para la letra. Un foco de karaoke. Espera que alguien se arranque a cantar. ¿Y esto? You should totally sing karaoke here, the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast, oceanic soul. Se encuentra sepultado por la resaca. Utterly. And it needs to be heard. Through a PA system. By other people. You should sing the sad small church song from that tape you found. Thought it was obvious. Serves them right. Wipe that smirk off their face with your sad, tragic, small church song. Who's laughing now? No, you would need another copy of the tape first, though. The one upstairs is destroyed. ¿Será que era una superestrella? Yo para mí que no, ¿eh? Who is mistakenly identified as a cop for his prominent jawline? Yes, sounds likely. You should probably go on stage and pose for a moment when you're done with this thought. See? No sé, vamos a ver. El menú de ayer lo escribió una mujer y le doy un hombre. No sabe. ¿Por qué no? Vamos a agarrar. Acá hay uno. Hay alguien trabajando en la cocina. Ok. ¿Esto qué es? ¿Y esto? $16. Ok. ¿Acá qué hay? Ahora la cocina que dice. Hasta las 13 horas. Okay. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance, then looks down again. Everything is cool between you and this guy. Fracasó. Make some small talk. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it, most likely on a wall. This is the Great Skua. The seabird is the symbol for the discovery of the Insulindian Isola, the part of the world you are in right now. Son The kilómetros small de juego, steel ¿eh? tag says as much. The Great Skua. Stegosaurus Skua. Look, your buddy is over there. Why don't you go and talk to him, okay? He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead.
Mejor me voy. Algo me dice que yo rompí esto, no sé por qué. Como que me tiene bronca. ¡Ey! ¿Por qué no hay misión? Sí, decía que había. Espera. ¿Se bugueó? Sí, se había bugueado. La hora del karaoke. Cumplimiento lunes a las 8:42. No, cumplimentado, perdón. ¿Qué sería cumplimentado? ¿Por qué no usas palabras más sencillas, hijo de puta? Encontrar primero una cinta trágica y después reproducirla en un magnetófono portátil para aprenderte la letra. Cuando estés listo, pídele al gerente del Whirling que te deje actuar. Prefi- Preferiblemente por la noche, cuando haya más gente en el bar. Ok, tengo que conseguir la cinta esa. Vamos a hablar con la señora y después hablo con mi compa. Acá hay The un theme on pensamiento. that pinball machine is a standard royalist theme, used on everything from pinball cabinets to full flavor cigarettes. Dame un segundo. Clinging to a picture book version of the past century, waiting for the king to come back and cast out all the profiteers and homosexuals. Basically, imagine a yellow plastic crown with a liquor brand emblazoned on it. Ah, acá no deduzco nada, no sé qué hacer. La vaya. The sentiment is called anti-centennial nostalgia, pining for a time before the turn of the century. It's common even now, after 50 years. Hello, sweetie. Criptozoólogo. You shouldn't keep your colleague waiting. Y bueno, vamos para acá. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. You. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. On the sleeve of his bomber jacket, as well as on its back, are the same enigmatic white rectangles as on your blazer. Hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Prison 57. You must be from the 41st. You realize he's waiting for your name. ¿Me invento un nombre o le digo que no sé? Le digo que no sé. Pasa que si me invento un nombre, ¿para qué? ¿Por qué haría eso? Yo no quiero descubrir mi nombre. Inventá, dale, me invento. Concentration makes you squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Okay then. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right?
It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Qué At the interrogador. 57th, we like to prepare an initial list of persons of interest, and then just skim the surface. Prepare the field, get to know the players. You don't do that? Maybe it's not an inter-district practice. Good. But even if you haven't, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? So, the body is still in the tree, where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. Vamos, vámonos. To you, officer. Oh, y tengo otro personaje acá. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? You mean you don't have a badge? Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to locate it as quickly as possible, but getting the body down should still take precedence. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Vámonos. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Gart, right? You run this place. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41... El heraldo de la ruina. Are you kidding me? Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. This sounds like something you can use to call this Sylvie later. Reacción. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that.
Detective. He probably means this is where you step in and ask your questions. His face expresses profound doubt in your having this. Ask him about the body's location before asking if he killed him. People give up information in the more innocuous questions, which you can later use in the more sinister ones, not vice versa. Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. That's easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. This man means the heavy cavalry of the innocents Franco-Negro, sweeping over the plains and nations of the enemies of mankind. 5th century style. Unified currency and the concept of cool came in their wake. They wore lamella and carried guns. But first and foremost, Franco-Nigerian heavy cavalry was really, really wide. That hole in the fence. Claro, ya entiendo lo que hace cuando tenés mucha enciclopedia. Te tira esta data, que es un montón, y que no sirve para nada, porque en realidad está diciendo lo mismo que ya dijo antes, no me revela más nada, que el agujero es grande y punto, al final. Pero claro, la enciclopedia es como un arma de doble filo, te sirve para entender cosas, pero también te tira un montón de data que, a la verga, te agobia. She went away because none of your business. Have they not been telling you you're a cop? Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. And because I asked for her number. That's why Sylvie went away. Thank you. I asked an employee out. She didn't want to come, but felt obliged to. It was a bad idea. Now, what is so goddamn fascinating about that for you? It's got nothing to do with the lynching. Se me pone a larga que apunta a ser feminista. Yo juego full sensitive, así que no sé mucho de enciclopedia. Yo estoy diciendo golazo, en realidad es lo que me parece. Y no sabía bien que elegir. Estaba el sensitive, el inteligente y el bruto. Puta, vamos con este a ver qué pasa. Me imagino que es medio así, te tira pistas, pero también te tira cosas que no son muy útiles, digamos. Good for you. Was there something else? I'd like to get back to what I was doing. ¿Quién lo mató? I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. Era una pregunta estúpida, porque capaz lo This sabía. is it. He said they hoisted him up on a tree. Who is this they, if he doesn't know? Bien, esta de retórica estuvo buena. Bueno, las imágenes que tienen las habilidades es una locura, boludo. Mirá lo que son estas. Yo sé que la gente está... Bueno, pero mirá lo que es el arte de las habilidades, boludo. Mirá esto. A ver, ese con bruto, por ejemplo, se sube autoritario. Autoridad, ¿será este? Hazte valer. Con intelecto, yo lo que más tengo es intelecto. Yo tengo lógica, enciclopedia, que por ahora veo que es la habilidad que está más brillando más. Retórica, que me pareció bastante útil. Teatralidad todavía no lo entendí bien. Que puede ser para inventarme nombres y esto, ¿no? Miente y detecta mentiras, claro. Parece lo que se lo hacía ahora. Man, es verdad.
Todo cosas como de locura también, ¿no? Como hecho por un esquizofrénico. Oh, people are saying it was the union dock workers, that it was a lynching. The locals, customers, the people who eat here, a lot of dock workers eat here. Sylvie told me everyone knows the dock workers did it. Did the debarders themselves tell her this, or is it a rumor? I don't really know. You'll have to ask her. I would suppose it's because they have nothing better to do. You mean the strike? Yes, the strike. The man they hanged was a security guard for the harbour company, I hear. A mercenary. The unionistas probably thought they'd send a message. ¿Los mataste tú? The lieutenant turns the page in the little notebook he's been scribbling in. Eres el camarero, no creo que saque nada con esta pregunta, ¿no? Eso es todo. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. Scout se agachaba y se iba. No, tiraba la bomba de humo. No te des una mierda. ¿Qué es real? Oh, excuse me. You owe me 130 real. Real. Aristocrático. The IIR, or Inter-Isolary Real, is the global reserve currency. Whatever part of the world you're in right now, it's safe to assume he means you owe him some money. Wow, you're a genius. Yes, that's right. Es súper raro que tu personaje tipo sea vacío, tipo, no tiene ningún tipo de conocimiento del mundo. Es súper raro eso. Pero, ¿qué es el dinero exactamente? Queda detenido, lo manda un cana y ya fue. ¿Cuánto te debo? 3 nights at a tariff of 20 real comes to 60 real. Then there's the window you annihilated. The hole in the window was the first thing I saw when I came to work. So don't try to tell me you didn't. That will be 40 real in damages. Another thing you've annihilated is half the bar. You've run a tab of 30 real. Actually more, but we'll round it down to 30 for your hard work maintaining the stability and order of Revachol. That's 60 plus 40 plus 30 equals 130 real. And yes, real is still money. What are you, a philosopher? Cuando que es muy bueno, boludo. Desde que desperté tengo problemas para recordar hasta los conceptos más básicos de la realidad, ¿viste? Tipo, se había agarrado tremendo pedo. Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room or 8 bottles of potent blend and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything, really. Interesante, ¿de dónde lo saco? ¿Por qué lo necesito? ¿Esto es dinero? Wow, es una locura. ¿Esto es dinero? Me lo imagino, este tipo. ¿Esto es dinero? Proceder pero sin mostrarle las monedas. Son tuyas, tipo, toma. A ver, ¿de dónde lo saco? From your work. I don't know. You can take bribes, I guess. I'm sorry. I don't think cops can take bribes. Mira, aquí lo siento. En realidad no creo que la policía sea un tesoro. Some do take recompense, but only to survive.
Yes, it is. No, you see, that's Has 40 perdido cents. dinero. Cents are a form of currency 100 times smaller than the real.